El secreto de la semilla. En el corazón de un jardín vivía el viejo roble. Llevaba cientos de años allí, viendo pasar las estaciones. Un día, una suave brisa le trajo una noticia maravillosa. Una nueva semillita estaba creciendo bajo la tierra. Al principio, la semilla era muy pequeña y silenciosa. Pero a medida que el sol la calentaba y la lluvia la acariciaba por las noches, empezó a estirarse poco a poco. Rompió su pequeña cáscara y se abrió camino hacia la luz. Cuando por fin asomó sus primeras hojitas verdes, todo el bosque la rodeaba con una sonrisa. El viejo roble, con su voz profunda y cariñosa, le dio la bienvenida y le dijo: no tengas miedo de esta nueva vida. Al principio todo es nuevo y desconocido, pero tienes raíces fuertes para sostenerte y ramas para alcanzar el cielo. Y así, mientras la pequeña planta daba sus primeros brotes, el jardín entero celebró que después de un largo invierno había vuelto a nacer la primavera. Bienvenidos a la Palabra de Dios cada mañana, un espacio donde nos conectamos con la sabiduría divina y comenzamos el día bajo la luz y la paz de nuestro Señor. Iniciamos. Hola mis queridos hermanos, muy buenos días. Bendecido jueves. Ya estamos próximos a acabar esta semana, pero le doy gracias a Dios, como cada mañana, por el milagro de la vida. Y le doy también gracias a Dios porque nos has traído hasta este día jueves, porque Él ha sido el primordial obrador de esta mañana para que tú y yo estemos escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué escuchando, mi querido hermanos? Porque Dios me ha utilizado a mí como medio para este programa, para hablar de la palabra de Él. Pero es que esa palabra yo la tengo que escuchar para ser confrontado yo también. Porque todos los días nos levantamos, pero siempre vamos a tener una imperfección. Pero esa imperfección, nuestro Dios, todos los días es el que nos la perfecciona, es el que nos la cambia y es el que nos la transforma. Mi querido hermano, bienvenido a este programa que es Palabra de Dios cada mañana. Vamos a comenzar. Recordarles que estamos hablando sobre el tema de esta semana: los derechos y los deberes por ser hijos de Dios. Y le tengo una sorpresa el día de mañana de alguien que ha querido sumarse a este tema y que va a ser de mucha bendición para todos nosotros, mis queridos oyentes. Y el turno de hoy es nacer de nuevo. Sí, mi querido hermano, nosotros tenemos derecho a nacer de nuevo, pero también tenemos deberes con ese nacer de nuevo. Bueno, mis queridos hermanos, nacer significa en el momento en que un ser vivo sale del vientre materno o del huevo o de la placenta. Pero también esa palabra de nacer se puede reflejar o se puede mirar en una semilla, cuando nace por primera vez el tallo, la hojita, las raíces. Eso es nacer. Y mi querido hermano, la palabra nuevo es un adjetivo que indica que algo acaba de hacerse, formarse o aparecer. Se utiliza para describir cosas que no tienen uso, que se experimentan por primera vez o que son distintas a lo que ya existe.
Con esto, mi querido hermano, vamos a la palabra de Dios. Hoy le tengo en Juan 3, del 1 al 21, tenemos la historia de Jesús cuando habla con Nicodemo. Aquí Él nos habla de ese nacer de nuevo. Por eso vamos a la palabra. Padre amado, te pedimos, Señor, que al leer tu palabra, Padre, nos reveles, Señor, a cada persona en el espíritu, en el corazón, en la mente, Padre, qué es lo que tú nos quieres hablar, Señor, y qué es ese mensaje en la cual tú hablas de nacer de nuevo si lo necesitamos en nuestras vidas. Padre, háblanos, porque lo necesitamos, Señor. Amén y amén. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son las pruebas de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir con eso? Exclamó Nicodemo, ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si le hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condena para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en los siguientes hechos. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere que hagan. Amén por su palabra. Maravilloso su palabra, mi querido hermano. Aquí podemos ver las maravillas del reino de Dios.
nos da el derecho, un derecho, de nacer de nuevo por creer en Él. O sea, nuevamente nos están dando otra posibilidad de derecho, si creemos en el Hijo de Dios. El día martes hablábamos que si lo recibíamos, ¿sí?, y lo reconocíamos como Hijo de Dios, seremos hijos de Él. Pero aquí nos están dando la oportunidad de hacer una transformación en nuestras vidas, de frenar y volver a empezar. Me gusta mucho lo de la historia del principio, mi querido hermano. Un roble viejo, un roble, yo me lo imagino con malas costumbres, con malas actitudes. Ya se veía viejo, ya se veía una persona sin cambio. Pero dice la historia que él vio una pequeña semilla, que era muy pequeña y silenciosa, pero que a medida que el sol la calentaba y la lluvia la acariciaba por las noches, empezó a estirarse hasta que rompió un pequeño cascarón y se abrió camino hacia la luz. Me gusta esta historia y siempre se los he dicho que es la apertura de lo que vamos a hablar, porque mire que nos habla de la luz, abrió camino a la luz. O sea que cuando ya nació, rompió ese cascarón, vio la luz y por fin asomó sus hojitas verdes y todo el bosque rodeado de sonrisa. El viejo roble, con su voz profunda y cariñosa, le dio la bienvenida y le dijo: no tengas miedo a esta nueva vida. ¿Por qué lo relaciono con esto? Porque nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a este sabio Nicodemo, él traía las enseñanzas de Dios, la ley de Moisés, pero él le estaba diciendo que había otra manera de recibir a Dios, de actuar como Dios. Él estaba dando la oportunidad de, a pesar de que los años que él tuviera, se dejara acariciar por la lluvia y se dejara calentar por el sol de Dios, para que volviera a nacer de nuevo, para que volviera a ver esas nuevas enseñanzas, las cuales, si verdaderamente lo iba a llevar a una salvación. Otra manera, mi querido hermano, de nacer de nuevo es por medio del Espíritu. Otra manera es por medio del bautizo. Toco ese tema del bautizo, mis queridos hermanos, porque no sé si habrá oyentes que fueron bautizados cuando pequeños y realmente no se han hecho bautizar ahorita de grandes, ahora cuando ya tienen conocimiento. No es que me vaya a meter con la Iglesia Católica, no. Pero lo que yo aún no entiendo es que anteriormente había una circuncisión, que era el medio como de entregarle a Dios un niño, de hacer sacrificio. Pero lo que yo no entiendo es por qué las iglesias católicas bautizan a niños cuando el Señor Jesucristo se bautizó ya grande. Se bautizó ya después de los 30. Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque ya tenía conocimiento. Él ya sabía qué acto estaba haciendo. Y ahora vamos a verlo en la palabra de Dios. Porque este acto es necesario hacerlo ahora de grandes, cuando ya tenemos conocimiento, cuando ya sabemos qué es lo bueno y lo malo, cuando ya sabemos qué tenemos que dejar y qué tenemos que empezar. Entonces, mis queridos hermanos, nos devolvemos un poco. ¿Y por qué en agua y por qué en espíritu? Vamos a leer Mateo 3, del 13 al 17. Luego Jesús fue a Galilea, al río Jordán, para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera.
yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautizo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo, muy amado, quien me da gran gozo. Mire, mi hermano, lo que vemos aquí en este bautizo, que Dios me está revelando en este momento, que cuando hacemos ese acto, cuando estamos saliendo del agua, mire lo que dijo, los cielos se abrieron. O sea que el hecho de hacer una obediencia al Señor, los cielos se van a empezar a abrir a nuestro favor. Por eso tú, mi querido hermano, si no te has bautizado, confía en esta palabra. Confía en lo que la voz de Dios te está hablando. Y los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él. O sea, mire la magnitud de bautizarnos en conocimiento, de bautizarnos con los ojos abiertos, de saber qué están haciendo con nosotros. ¿Tú te imaginas tú cuando pequeño, los que te bautizaron cuando pequeño, vistes el poder de Dios? ¿Vistes que los cielos se abrieron a tu favor? ¿Sentiste al Espíritu Santo? Yo creo que no. O sea, el que me diga a mí que sí, que cuando pequeño sintió eso, está siendo mentiroso. Porque creo que no hay un solo bebé que pueda testificar eso. Pero ¿quién testifica eso? Nosotros, ahora adultos, llenos de conocimientos, mis queridos hermanos. Mi querido hermano, si usted quiere saber por qué bautizaba Juan el Bautista, mire lo que encontramos en Marcos 1 al 5. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envío a mi mensajero delante de ti, y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonados. Toda la gente de Judea, incluso los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Mi querido hermano, permítame y discúlpeme por darle esta noticia. Si usted verdaderamente no es bautizado, no nace de nuevo, discúlpeme, pero usted no va a ser salvo. Usted no va a poder tener la salvación. Porque mire lo que predicaba Juan el Bautista. ¿Y qué hacía Juan el Bautista? Les decía que se tenían que arrepentir para el perdón de sus pecados y que tenían que preparar sus corazones para la llegada del Mesías. Esto era lo que hacía Juan. El bautismo cristiano representa el nuevo nacimiento a través del agua y del Espíritu Santo. Jesús explica a Nicodemo que para entrar al reino de Dios es indispensable nacer de nuevo. Esto significa dejar atrás la vida dominada por el pecado, entre comillas, el viejo hombre, y recibir una nueva naturaleza espiritual, mis queridos hermanos. Esta transformación incluye dos aspectos fundamentales. Nacer del agua. Es el bautismo sacramental que limpia el pecado original y simboliza el arrepentimiento y la conversión. El nacer del Espíritu es la acción del Espíritu Santo, obrando en el creyente para transformarlo en hijo
de Dios. Vamos a leer Romanos 6, del 1 al 6. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Mis queridos hermanos, ya para estar finalizando nuestro programa del día de hoy, estos derechos y deberes que tenemos para tener una vida nueva, es necesario cambiar, es necesario dejar ese viejo hombre. Es necesario dejar atrás los gritos, el enojo, el rencor, la falta de fe, la falta de perdón, la falta de carisma, dejar de ser perezoso, dejar de ser necio. Hay muchas falencias en nuestras vidas, mis queridos hermanos, que día a día tenemos que levantarnos y entregársela al Señor. Porque todos los días hay una imperfección en nuestra carne. Muchas veces hay un dicho que nos levantamos con el pie izquierdo. Y desde que usted se levanta, como que las cosas no le salen. Y empieza uno a tropezar con una cosa, con la otra. Lo llaman a darle una mala noticia, o no son noticias buenas. Quieres tú que haya una bendición en el día, pero mentiras que ese día se te tropieza. Pues mi querido hermano, esas cosas, cuando aparecen, no podemos nosotros hablarlas o decir qué mal me está yendo. No, ahí es donde nos tenemos que poner en oración, bajo el Espíritu de Dios, y decir: Señor, yo me arrepentí como hijo, yo me bauticé como hijo, dejé ese viejo hombre y no pueden aparecer cosas malas en mi vida. Ayúdame a quitarme, a arraigarme esto. Y por eso, mi querido hermano, es muy importante el bautismo, porque el bautismo marca un antes y un después. Por eso, mi querido oyente, si usted está ahí atrás del celular, está atrás de las redes sociales, escuchándome, busque dónde bautizar. Si usted está en la ciudad de Madrid, nosotros en nuestra iglesia también bautizamos, también programamos días de bautizo, y si se anima, contáctanos por medio de las redes, contáctanos por medio del WhatsApp y te daremos una consejería más a profundo sobre esto. Tú donde estés, mi querido hermano, si fuiste bautizado cuando niño y no los has hecho en este momento, ya con conocimiento, ya que sabes para qué te va a servir ese bautizo, busca dónde bautizarte. Sé que hay iglesias cristianas que lo hacen. Búscate una. Busca consejería. Si eres de otra religión, en realidad no sé si lo hacen ya de ahora de adultos. Pero si lo hacen, hazlo. Hazlo porque es que ya tienes conocimiento y sabiduría sobre este tema. Y es necesario ser diferentes. Es necesario
cambiar, mis queridos hermanos. Porque la gente dice, es que este mundo está perverso, es que en el mundo hay mucha maldad. Pero, ¿por qué la hay? Porque dejamos que el enemigo aflore dentro de nosotros. Porque alimentamos con rencor la maldad. Por eso, para contrarrestar, y hay una palabra de Dios, ya se las voy a dar para finalizar, dice que con el bien contrarrestamos el mal. Y con esto finalizamos, mis queridos hermanos. Miren lo que nos dice Romanos 12, 20-21. Esto es un cambio a dejar el viejo hombre. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Y el 21 nos dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga en este jueves y que tengan muchas bendiciones, mucho cambio el día de hoy. Cambia esa área que quizás tu familia está esperando que cambies. Bendiciones y hasta mañana.